Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Mediterránea, el webinar temático destinado a difundir, visibilizar y también debatir los artículos publicados en cada monográfico de Revista Mediterránea de Comunicación. Desde el equipo editorial lo hemos concebido como un punto de encuentro entre personas investigadoras con intereses afines, es decir, entre quienes han coordinado y publicado en el monográfico. Este webinar Horizonte Mediterráneo número 14 es el relativo al monográfico titulado Lobbies, Think Tanks y Propaganda, Ideas y Comunicación al servicio del poder, publicado el pasado 1 de enero de 2025 y que ha sido coordinado por Antonio Pineda y Antonio Castillo Esparcia. Antes de comenzar, sí que os vamos a querer dar una serie de datos para que conozcáis la envergadura del trabajo realizado, no solo por los coordinadores, sino también por cada una de las personas que han revisado vuestros artículos y el resto de textos. En este monográfico, dentro del periodo establecido en el Call for Papers, se ha recibido un total de 15 textos. El proceso de revisión editorial, revisión interna y revisión externa por pares ciegos solo lo superaron 5 artículos, con una tasa de aceptación del 30% y un 70% de los artículos rechazados. Agradecemos la implicación no solo de todo el equipo editorial de Revista Mediterránea de Comunicación, sino también de quienes lo han coordinado y revisado, así como a todos y cada uno de los autores y autoras. Comenzamos la presentación de textos y para ello pues vamos a ir dando paso a todos y cada uno de los representantes. Comienza Antonio Pineda, que es catedrático de universidad en el Departamento de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y doctor por la misma universidad donde recibió el premio extraordinario de doctorado por su tesis titulada Elementos para una teoría comunicacional de la propaganda. Ha publicado docenas de artículos científicos en revistas como New Media and Society, European Journal of Communication, International Journal of Communication, The Journal of Popular Culture, así como decenas de capítulos de libro en editoriales como Rollins, Village, Tirán Leblanc, etc. Y además dirige el grupo de investigación en comunicación política, ideología y propaganda. Antonio, dispones, recuerda, de 5 minutos para presentar vuestro editorial. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por organizar este evento y, por supuesto, también muchas gracias a Mediterránea y a su directora de hecho, realmente la profesora Tur fue mm, el- la fuente original de este monográfico. Ella me planteó la posibilidad de plantearlo y bueno, ha resultado una muy buena idea. El concepto del monográfico, la idea en concreto del monográfico, está planteada en el editorial que he redactado junto al profesor Antonio Castillo Esparcia. Es la idea de, bueno, además de la propaganda política o electoral en un sentido clásico, intentar expandir las formas en las que mediante la comunicación se puede influir, se puede modificar, se puede conseguir una posición de poder sobre la estructura social, sobre el sistema político, etcétera. En ese sentido, era necesario incorporar sobre todo dos fenómenos a los cuales no siempre se les da la importancia que se merecen en el ámbito de la comunicación política, que son los lobbies y, por otro lado, los think tanks. En ese sentido, y ya pasando a las contribuciones del monográfico, abrimos el volumen con una contribución de Sergio Rodríguez Rodríguez y Nuria Rodríguez Ávila, titulada El uso de los medios pagados para difundir la publicidad política por los partidos políticos en España. Ellos se centran en Vox y concluyen de manera bastante interesante que además de ser una publicidad política por parte de Vox orientada a cuestiones culturales o sociales, también entra en la parte del poder económico, dado que tiene una cierta fijación por las bajadas de impuestos.
La segunda contribución al monográfico sigue en el ámbito de la propaganda, pero nos desplazamos al ámbito, al aspecto electoral, digámoslo así, que es el texto de Rosa Masegosa Sánchez, Raquel Quevedo Redondo y Salomé Berrocal Gonzalo, en un artículo titulado Comunicación institucional en Twitter. Uso de la plataforma durante las elecciones municipales de 2023. Es una aportación también de gran interés porque saca a la luz algo que ha sido observado muchas veces en la literatura sobre comunicación política, y es la escasez de interactividad que se produce entre los detentadores del poder político y la ciudadanía. Con el tercer trabajo ya nos movemos hacia el fenómeno de los think tanks, esos laboratorios de ideas que históricamente han supuesto un sustrato ideológico muy importante para ciertos movimientos y ciertos partidos. Y estos think tanks son abordados por Elizabeth Castillero Ostio, Andrea Moreno Cabanillas y Álvaro Serna Ortega en el artículo Comunicación política en el entorno digital, evaluación de las estrategias de interactividad de los think tanks europeos. Y bueno, es un estudio descriptivo y bastante en profundidad sobre las estrategias de comunicación de estas instituciones, que por cierto también han sido muy poco estudiadas en cuanto a lo comunicativo. Hay mucha literatura politológica sobre los think tanks y no tanto desde el punto de vista de la comunicación. En cuarto lugar, el artículo de Inés Binder, Continuidades de la Agenda Neoliberal en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Sociedad de la Información, engarza con el anterior porque los think tanks históricamente han sido muy importantes en el desarrollo de la ideología neoliberal en concreto. Eso es lo que saca a la luz, en este caso, Inés, al demostrar que la agenda del desarrollo y la agenda neoliberal en el fondo no son opuestas, ni siquiera son distintas, sino que se solapan y conviven a lo largo del tiempo. Y finalmente, el tercer elemento que nos queda por mencionar, el tema de los lobbies, ¿vale? Esas agencias al servicio de los grupos de presión, es abordado por Alfredo Arceo y Sergio Álvarez en el artículo titulado Lobby de las asociaciones empresariales de movilidad y transporte en España. Un texto del cual yo destacaría sobre todo que, además de los resultados empíricos, presentan, proponen de hecho, una metodología para evaluar la capacidad de influencia de los grupos de interés. En ese sentido, seguramente se convertirá en una referencia para investigaciones futuras. Perfecto, Antonio. Pues muchísimas gracias por tu síntesis, por adaptarte al tiempo indicado. Y si os parece, vamos a comenzar siguiendo el orden de publicación de los artículos, pues vamos a comenzar la presentación de cada uno de los textos. Os voy a recoger la biografía que nos habéis hecho de la persona que representa cada uno de los artículos y comenzamos con el primer texto de este webinar, titulado El uso de los medios pagados para difundir la publicidad política por los partidos políticos en España. El caso de Vox, que firman en coautoría Sergio Rodríguez Rodríguez y Nuria Rodríguez Ávila. Lo presenta Sergio Rodríguez, que es profesor asociado del Departamento de Empresa de la Universidad de Barcelona. Es doctor en empresa, licenciado en investigación y técnicas de mercado y diplomado en estadística. Docente, máster y posgrado del Instituto de Formación Continua, en la UOC, la Autónoma de Barcelona e incluso también en Planeta Universidades. Lleva más de 25 años trabajando en el mundo de los servicios de marketing, tanto en empresas de investigación de mercados como en agencias de medios. Y actualmente combina su actividad académica con su actividad profesional en una consultora de investigación y mercados. Adelante, Sergio. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por escucharme, porque escuchar a alguien que su mundo normalmente es el mundo de la empresa y no el mundo académico, pues también es algo diferente.
os vengo a explicar un poco en qué consistió este estudio, ¿no? Yo profesionalmente me dedico al mundo de la publicidad, al mundo del marketing y en concreto, pues ahora mismo estoy analizando publicidad. De hecho, conocí a Jesús hace muchos años cuando trabajaba en una agencia de medios. Fruto de esa inquietud y de mi interés en el mundo académico, pues nace este artículo porque una de las cosas bueno, que realmente me preocupaban era, ostras, estamos constantemente oyendo mensajes políticos, cada partido político tiene sus medios afines, por así decirlo, pero realmente cuando ellos tienen que pagar, es decir, cuando ellos tienen que poner dinero para invertir y lanzar esos mensajes, ¿en qué, dónde están invirtiendo? Es decir, están invirtiendo en diarios, en internet, en televisión, etcétera, y qué mensajes están trasladando principalmente. Lo que hicimos fue, tenemos acceso a una base de datos enorme, que es la base de datos que proporciona InfoAdex sobre los anuncios. Es decir, cualquier anuncio nuevo que se emite en España se mete en una base de datos y tú puedes, si tienes acceso, puedes acceder a ellos y analizarlos. Lo que hicimos fue bajarnos, pues, estoy mirando los números que los tengo en la otra pantalla, 5.669 piezas publicitarias, ya sean de televisión, diarios, etcétera, banners, ¿vale? Cualquier tipo de historia. Lo que vimos, primero lo que analizamos fue, ostras, ¿dónde están invirtiendo los partidos políticos? Vimos también si la forma de invertir de un partido incipiente en aquellas fechas, porque hemos analizado desde 2014 a 2021, desde el inicio de la comunicación de Vox hasta 2021, se había variado o si se comportaba como el total de los partidos. Luego, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue centrarnos en coger las piezas de Vox y las analizamos. Analizarlas significa que visionamos cada una de las piezas y las codificamos. Las codificamos en función de unos códigos predificados, pues, por ejemplo, si incluían qué tipo de mensaje transmitían, si aparecía el líder de la formación, si estaban haciendo hincapié en un discurso u otro, etcétera, para ver exactamente de qué estaban hablando cuando a ellos les interesa. ¿Me explico? O sea, esto no es que un periódico recoge una noticia sobre un... No, es yo como partido político pago por estar en unos determinados espacios. Y bueno, pues yo creo que el resultado fue bastante interesante, porque al final sí que luego revisamos toda la bibliografía, toda la parte académica y vimos que realmente se reflejaba bastante claramente pues todo el mundo de la propaganda de los partidos ultras y la verdad es que seguía bastante el esquema europeo en general. ¿Vale? Y bueno, pues esto es un poco lo que hicimos nosotros a nivel de investigación empírica, ¿vale? Para traer bueno, pues unos datos frescos sobre el tema. Obviamente, este ejercicio que hemos hecho con Vox se podría replicar con el resto de partidos políticos, ¿vale? Simplemente, obviamente, tendríamos que analizar un montón de campañas más con tiempo, pero es factible hacerlo de todos los partidos políticos que pensemos. No sé si creo que me he ajustado al tiempo. Perfectamente, Sergio. Muy bien, pues si os parece lo que comentábamos al principio, generamos el debate después de que hayáis intervenido todos y cada uno de los artículos. El segundo de ellos se lleva por título Comunicación institucional en Twitter, uso de la plataforma durante las elecciones municipales de 2023. Lo firman Rosa Masegosa, que nos acompaña, Raquel Quevedo y Salomé Berrocal. Rosa es periodista y profesora asociada en la Universidad de Valladolid e investigadora predoctoral. Sus líneas de investigación se centran en la comunicación institucional de administraciones públicas, gabinetes de comunicación y el fenómeno de la desinformación mediática. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente compagina su trabajo en una agencia de comunicación con su vocación docente en el ámbito periodístico. Anteriormente también ha ejercido como asesora de prensa y también en medios de comunicación como Diario de León, Norte de Castilla, El Mundo, Gaceta de los Negocios, COPE o Radio Nacional de España. Recordar que cada artículo dispone de 5 minutos y dan apuntando las preguntas para el debate final. Adelante, Rosa.
Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Mediterránea y a los coordinadores del monográfico el haber publicado nuestro artículo y también, bueno, esa iniciativa de Horizontes Mediterránea que nos permite poner en común estos resultados y también, bueno, conocernos y ponernos cara, ¿no? Como habéis dicho al principio. Entonces, yo sí que voy a utilizar una pequeña presentación que creo que servirá para agilizar o a lo mejor no, pero bueno, en todo caso la voy a compartir, a ver si la veis rápidamente, que yo creo que sí. ¿La veis, verdad? Estamos en ello, ahora sí, perfecto. Adelante, Rosa. Vale, de acuerdo. Bueno, aquí tenemos el título que ya lo has mencionado, Comunicación institucional en Twitter, uso de la plataforma durante las elecciones municipales de 2023. Bien, pues nosotros cuando nos planteamos nosotras, porque somos 3 autoras, como también has explicado, yo hablo hoy en nombre de mis otras 2 compañeras, que son Raquel Quevedo y Salomé Berrocal, que además de haber participado en esta investigación, son mis tutoras de mis estudios de doctorado. Entonces, cuando nos planteamos esta investigación, bueno, pues la idea era analizar, además coincidía justo el inicio de la campaña electoral, ¿no? De las elecciones municipales de 2023, pero bueno, también la idea de este artículo estaba relacionada con mi propia experiencia profesional que también has mencionado, ¿no? De comunicación institucional en administraciones públicas. Entonces, se nos mezclaban 3 elementos, o intentamos, mejor dicho, interrelacionar 3 elementos, ¿no? Que era la propia comunicación institucional, distinguiéndola, la que realizan las administraciones públicas con la que realiza cualquier otro actor político, que por cierto está mucho más estudiada, esta comunicación que realizan, por ejemplo, candidatos, partidos políticos, los propios gobernantes, ¿no? En cambio, la comunicación de las administraciones públicas en redes sociales, además, está quizá menos estudiada, ¿no? El segundo elemento era precisamente Twitter, por ser todavía la red social más utilizada tanto por periodistas como por políticos. Hemos elegido esta red social, ¿no? También muy estudiada en esos otros ámbitos, en el de los políticos, candidatos, partidos, y en cambio no tanto en las administraciones. Y luego la propia campaña electoral, porque a lo largo de nuestra revisión bibliográfica y de la construcción del marco teórico nos dimos cuenta de que efectivamente faltaba o no existe una normativa específica sobre lo que tiene que ser la comunicación de estas administraciones públicas, de estos actores menos estudiados, en campaña electoral en redes sociales. Es decir, existe una ley, por supuesto, la LOREG, que data de 1985, cuando todavía ni siquiera existía o ni siquiera era de uso habitual Internet y mucho menos las redes sociales, y nos acogemos a esa ley. Todavía no hay una normativa que haya desarrollado esta regulación, ¿no? Entonces, nuestro objeto de estudio era precisamente la actividad comunicativa de administraciones públicas en Twitter en periodo electoral, en campaña electoral, y en concreto los ayuntamientos, ¿no? Entonces, estamos hablando de desintermediación, el uso de Twitter como canal institucional, estamos hablando de comunicación de carácter local, comunicación institucional de carácter local, y estamos hablando también de esa necesaria regulación. El contexto, como ya hemos dicho, pues las elecciones de mayo de 2023, en las que coincidía 2 citas electorales, la municipal y la autonómica. Bien, elegimos 5 grandes ayuntamientos por población: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, ese periodo de campaña electoral y una semana anterior para poder hacer comparaciones y, por supuesto, la jornada de reflexión, que nos interesaba muchísimo, y el propio día de votación. La recogida de datos se realizó de manera manual, a través de la propia herramienta de búsqueda de esta red social, que por cierto yo la sigo denominando Twitter, pero bueno, todos la conocemos ya por X, ¿verdad? En total, analizamos 1.378 mensajes emitidos por estos 5 grandes ayuntamientos en este periodo de campaña electoral. Bien, el objetivo: cómo gestionan las instituciones públicas su comunicación a través de X durante una campaña electoral y si se ven influenciadas o no por intereses partidistas. Entonces, bueno, teníamos una serie de objetivos concretos: analizar los contenidos temáticos, el lenguaje, los recursos textuales, por supuesto, en qué momento se emitían más mensajes o menos y si se cumplía o no esa normativa.
Para ello, elaboramos, por supuesto, una plantilla de codificación, ya que la metodología era cuantitativa, con análisis de contenido, y quizá la mayor aportación de nuestro estudio es precisamente esta plantilla de codificación de elaboración propia, ¿no? Con 4 grandes bloques, uno más dedicado a los datos descriptivos, formales, aspectos cuantitativos, y un cuarto bloque y más importante destinado a lo que es el propio contenido de los tweets, ¿no? Y era realmente lo que nos interesaba, saber si realmente se adecuaba esa estrategia comunicativa de estos ayuntamientos a lo que se entendía o lo que se debe entender por comunicación institucional. Para ello, por supuesto, hayamos definido en nuestro marco teórico a través de un decálogo cuál debe ser o qué características debía cumplir esa comunicación institucional de las administraciones públicas, ¿no? Fundamentalmente, como ya todos tendréis en la cabeza, carácter de servicio público y neutralidad, ¿no? Esas eran las 2 grandes características en las que coincidíamos. Bien, la plantilla, aquí estaréis viendo dos partes de la plantilla. La más importante sería la tabla 2, en la que analizamos el mensaje bueno, a través de 9 grandes variables, fundamentalmente el tema, si los mensajes estaban vinculados a la campaña electoral, si se referían a la gestión de las políticas públicas propias de la entidad, del ayuntamiento. En cuanto al tipo de información, si eran propagandísticos, si eran de servicio público, si eran de autopromoción, que suele ser muy habitual. En cuanto al protagonista de la información, si era el ciudadano, si era la gestión del propio ayuntamiento, etcétera. El tono, si era más formal, más informal, etcétera, ¿no? Los canales de participación, ahí es donde realmente podíamos analizar el engagement de estos ayuntamientos, ¿no? A través de sus perfiles oficiales. Si utilizaban recursos para inspirar confianza, si estaban esos mensajes vinculados a la esfera mediática, es decir, si nos estábamos refiriendo a notas de prensa, a entrevistas, etcétera, y por supuesto, si respetaba o no la LOREG, que como hemos dicho al principio, bueno, pues no se refiere en ninguno de sus artículos expresamente a la comunicación de las administraciones públicas en periodo electoral a través de redes sociales, porque no existían, pero que, bueno, desarrollos posteriores sí que vienen a decir que las redes sociales están incluidas en esa normativa, ¿no? En esos artículos, en los que fundamentalmente se prohíbe hacer balance de logros y inauguraciones y puestas en servicio, ¿no? de obras públicas y de servicios públicos. Bien, pues los resultados, y creo que a lo mejor me estoy alargando demasiado. Los resultados, el 90-98% de los tweets se referían efectivamente a gestión pública y servicios, fundamentalmente a los temas relacionados con la cultura y el ocio, y solo un 1% estaba vinculado al proceso electoral, y en la mayor parte de las ocasiones referido a información útil para el ciudadano, es decir, dónde estaban los colegios electorales, a qué hora abrían los colegios electorales, ese tipo de cuestiones, ¿no? El protagonista principal de todos estos mensajes, en su mayoría, son los propios ayuntamientos, no el ciudadano. Debería ser el ciudadano, pero peor sería que fueran otros actores, ¿no? Como por ejemplo el partido político que sustenta el gobierno de ese ayuntamiento. No, en este caso eran los ayuntamientos. Otro de los resultados era el bajo engagement, que ya lo habéis comentado al principio. Hemos detectado que el 90% de los tweets tienen menos de 20 interacciones, lo cual se considera muy bajo. La temporalización, bueno, pues sí que hubo un ligero aumento de los tweets durante la propia campaña, una diferencia en relación a la pre-campaña, pero también es verdad que se produjo en 2 ciudades en las cuales en aquel momento coincidía que había eventos locales, en el caso de Madrid, San Isidro. Entonces, bueno, se puede entender que también estaba relacionado el aumento de mensajes con este tipo de eventos, ¿no? Y en cuanto al cumplimiento de la normativa, pues sí que es verdad que hemos detectado una serie de mensajes con posible intencionalidad de balance político y demás, pero en general se cumplía la neutralidad exigida, ¿no? Ahí os ponía unas tablas con los principales datos, pero lo que más interesante puede ser ver precisamente esos ejemplos más concretos, ¿no? Hay ejemplos sobre posibles balances y puesta en valor de cumplimiento de compromisos muy sutiles. Aquí hay 3 ejemplos de 3 ayuntamientos distintos en los cuales es tan sutil como que efectivamente se hace un balance, se hace una puesta en valor,
pero apenas hay autopromoción ni imagen del equipo de gobierno, de ningún concejal. Lo que sí es verdad es que eran servicios muy demandados por cada una de esas ciudades, ¿no? Otro ejemplo son de mensajes con cierta intencionalidad, también sutil, son estos dos. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid hay un eslogan: Madrid, una ciudad abierta, inclusiva y accesible para todos, que a 3 días de las elecciones, daos cuenta que se publica el 25 de mayo, a 3 días de las elecciones sí que, puede interpretarse que tiene cierta intencionalidad, muy sutil, eso sí. Y luego también hay mensajes sobre inicios de obras y puestas en servicio, pero no son inauguraciones como tal, no hay ningún tipo de autopromoción, ¿vale? Dicho lo cual, pues efectivamente la comunicación de estos grandes ayuntamientos estudiados puede calificarse de objetiva y neutral, sin tintes propagandísticos. El engagement muy bajo, como ya habían detectado otros autores citados en nuestro trabajo, esa necesidad de mejora en la interacción con la ciudadanía a través de redes sociales. Y sobre todo lo que nosotras hemos detectado en nuestra revisión bibliográfica y en esa construcción del marco teórico es que urge regular esa comunicación en redes en periodos electorales. Es muy extraño que ahora mismo a estas alturas, en 2025, no exista todavía una regulación como tal. Entonces eso también nos abre pues, nuevas líneas de investigación que quizá pues, pongamos en marcha más adelante. Pues hasta aquí, esto sería. Gracias, Rosa. Por favor, ceñios a los 5 minutos y luego vamos a tener también tiempo para no solo para debatir, sino para ampliar si lo necesites. Continuamos con el tercer artículo. Lleva por título Continuidades de la Agenda Neoliberal en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Sociedad de la Información. Prevalencia del sector privado como actor privilegiado. Su autora es Inés Binder, que es doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Inés investiga sobre feminismo, tecnologías y políticas de comunicación y además es cofundadora del Centro de Producciones Radiofónicas y forma parte del espacio Hack Feminista, la beca. Además es coautora de los libros Politizar la tecnología, radios comunitarias y derecho de la comunicación en los territorios digitales y un segundo libro, como sea, sostenibilidad económico-administrativa de las radios comunitarias en Argentina. Adelante, Inés, 5 minutos por delante. Hola, ¿qué tal a todas? Estoy muy contenta de estar acá compartiendo este espacio, así que muchas gracias a quienes lo organizan y gracias por la paciencia porque no confirmé a tiempo, pero bueno, acá estamos. Estuve muy contenta cuando vi la llamada a estos artículos específicamente porque era un tema que me interesaba, específicamente porque estaba vinculado a mi tema de investigación doctoral en ese momento, que eran las intervenciones de las redes de activismo transnacional feministas en torno a género y comunicación. Lo que yo quería investigar originalmente era si las feministas organizadas transnacionalmente habían podido incidir o habían podido llevar su agenda de alguna manera a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Cuando empiezo a ver los documentos, veo que, claro, empieza a haber muchos discursos que hablaban sobre la sociedad de la información, sostenible, inclusiva, en la que había que tener en cuenta las necesidades de los países del marginados, los campesinos, las mujeres. Entonces había como un tipo de disonancia, ¿no? ¿Cómo podía ser que las feministas habían analizado de manera tan crítica ese espacio que se presentaba como el primer espacio en el que se sentarían las bases institucionales de esto de la sociedad de la información? Entonces, volviendo para atrás, a ver cómo habíamos llegado a ese punto, cuál era el espíritu de época, encontré un artículo de Thierry Bedel en el que estudiaba las autopistas de la información, ¿no? Entonces él había echado mano de este instrumento que me encantó, que son los marcos conceptuales y estos diagramas que nos permitían tener como una primera vista cuáles eran esos fundamentos sobre los cuales se sostenía la noción de sociedad de la información. Y ahí lo que hicimos fue reconstruir la manera en la que se crearon estos conceptos y cómo viajaron en el tiempo y a través de instituciones, ¿no?
Entonces agarré este marco de Thierry Vedel y lo que hice fue expandirlo. Él lo publicó en 1996. Entonces, lo que yo hice fue ampliar el recorte temporal y estudiar documentos publicados por organismos internacionales respecto a la sociedad de la información una década antes de la celebración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Generé un corpus de 20 documentos oficiales y lo que pude ver es, claro, originalmente teníamos una agenda muy orientada al proyecto neoliberal, ¿no? En donde luego de la crisis de acumulación de capital de los 70 había que encontrar nuevas maneras de generar riqueza y el conocimiento sería una de esas maneras. Entonces, todos los documentos oficiales están orientados a cómo estábamos viviendo una revolución del conocimiento, que generaría riqueza, que esto generaría el progreso, que las autopistas de la información llevarían la democracia a todos los rincones del mundo, que generaría el entendimiento entre los pueblos, se sacarían ventajas competitivas, etcétera. Una maravilla. Claro, esto iba muy de la mano de la instalación y la difusión a nivel mundial del proyecto neoliberal, pero no fue justificado en los foros internacionales de esta manera. Al Gore fue el principal difusor de la idea de las autopistas de la información y en realidad se sustentaba todo con un manto de libertad de expresión, de desarrollo, etc. A partir de finales de la década de los 90 empezamos a ver que empezamos a escuchar conceptos como desarrollo sostenible. Pero ¿qué decían? Ok, estos documentos decían, esta es la globalización, no se cuestionaba nada, lo único que tenemos que hacer es que la sociedad de la información permita a aquellas comunidades que están excluidas participar en igualdad de condiciones de la globalización. Luego de un análisis, este diagrama que hace Vedel lo fuimos completando con estos hallazgos y nos dimos cuenta que toda la agenda de sociedad de la información, de desarrollo sostenible, lo que se llamó el ICT4D, no cuestionaba para nada la desigualdad que decía combatir, no cuestionaba los orígenes de esa agenda que generó esa desigualdad y esa exclusión. Ese es uno de los principales hallazgos, que la agenda del desarrollo sostenible empieza a incorporar nociones como que la información permitiría a las personas a desarrollar su potencial, que había que movilizar recursos para cerrar la brecha, que había que facilitar la cooperación técnica descentralizada, que la brecha digital se manifestaba dentro de los países y entre países, todos marcos que nos sonaban muy bien, que nos resonaban, pero no cuestionaban esa agenda del desarrollo de la sociedad de la información neoliberal. Creo que ese es uno de los grandes aportes que nos permitió entender en qué contexto las feministas fueron a cuestionar el modelo hegemónico de sociedad de la información en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se desarrolló en 2003 y 2005. Gracias. Estás muteado, Jesús. Perfecto, muchas gracias, Inés. No solo por la indicación, no me había percatado, había querido mutearme para no interrumpirme y además gracias por asistir a este webinar, no hay ningún problema, has entrado dentro de plazo. No sé si estás por Argentina. Estoy de verano, como verán, les hablo desde el sur. Lo intuí, además, con la diferencia horaria. Muchísimas gracias, además, también por ceñirte al tiempo. Y nada, finalizamos con el último artículo que se presenta en este webinar. Lleva por título Lobby de las asociaciones empresariales de movilidad y transporte en España. Las principales variables para influir en las decisiones públicas. Es un texto en coautoría de Alfredo Arceo Vacas y Sergio Álvarez Sánchez, quien nos acompaña, este último, y que es profesor ayudante doctor en el Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Universidad Complutense, donde imparte las asignaturas de formación de portavoces y psicología de la comunicación. Paralelamente, también en la Complutense es codirector del máster propio en comunicación corporativa y publicitaria y desde el punto de vista formativo es doctor en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Disculpad. Antonio, pero no ha confirmado su asistencia, no está el representante.
Disculpa. Disculpadme. Y sus, donde, en la Complutense también, donde obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera. Por el contrario, su tesis doctoral llevó por título Las estrategias de comunicación de los actores políticos ante el conflicto social, análisis de sus marcos de referencia para la reforma laboral de 2012. Sus trabajos de investigación giran en torno al papel de los marcos de referencia comunicativos, pero en distintos ámbitos, tales como la cobertura mediática, sobre migraciones o incluso también sobre comunicación política. Y últimamente colabora con el coautor de este texto en el análisis del estado del sector de los asuntos públicos y grupos de interés en España. Y desde el punto de vista profesional, Sergio también se ha desempeñado no solo en redacciones de prensa, de sectores tan diversos como el motor, la seguridad y también la defensa. Y también ha trabajado como webmaster. Pues adelante, Sergio, todo tuyo. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que el concepto de influencia ha hecho correr ríos de tinta en el mundo de la academia con respecto al tema precisamente de asuntos públicos, ¿no? Ha habido multitud de enfoques y al final nos teníamos que quedar con uno pues, que fuese práctico y que nos permitiese determinar realmente quién tiene más potencial entre los distintos grupos de interés, ¿no? Para ello, nos basamos fundamentalmente en un trabajo de una investigadora danesa, Helen Marie Fisker, que se centraba en la capacidad de supervivencia de los grupos de interés. Nosotros lo que planteamos en este artículo, empezando ¿vale? Por este posicionamiento teórico, es que la supervivencia y la influencia van totalmente unidas de la mano porque los determinantes que garantizan esa supervivencia van también por la vía de, oye, pues yo soy capaz de ser aceptado como organización, ¿no? Dentro pues de unos públicos a los que me dirijo, eso me da licencia para operar, me da legitimidad y por lo tanto gano al mismo tiempo de alguna manera ese derecho, esa capacidad de persuasión, ¿no? Por lo tanto, veíamos en el trabajo de Fisker una serie de variables que además podían llegar a ser relativamente fáciles de cuantificar cuando tenemos acceso a fuentes abiertas hoy en día como los registros de transparencia. Nos referimos concretamente a participación en grupos de trabajo y comisiones, ¿no? Sobre todo en el ámbito de Bruselas esto es más habitual. Nos referimos al propio número de miembros, ¿no? Cuántas organizaciones, a su vez, cuántas empresas componen a esa gran asociación, a ese gran grupo de interés. Y bueno, y otras cuestiones como la antigüedad, la propia experiencia que acumula gracias a los años que tiene, o el número de empleados especializados que realmente se vuelcan con la actividad de asuntos públicos, ¿no? Entonces, hay algunas otras referencias menores que nosotros también trabajamos y que nos aportaron cuestiones como el valor agregado bruto del sector al que el grupo de interés representa, ¿no? Como prueba de su peso económico o la propia presencia en registros de transparencia, ¿no? Como parte de ese potencial. Cuando ya la teoría nos da todos estos elementos, pasamos a un exploratorio donde son 19 especialistas que proceden de las consultoras, que proceden de los propios grupos de interés, incluso algún académico, a los que les pedimos, entre otras cuestiones, que puntuaran del 0 al 10 todos estos elementos, para empezar a ponderar la importancia relativa de cada uno de ellos cuando después fuéramos a por los datos, ¿no? Hay que decir que cuestiones como ese peso económico, el valor agregado bruto o la presencia en registros, los conceptualizamos en esta metodología como una especie de bonus, ¿no? Te multiplicaban por un poquito quizás los puntos que estaba sosteniendo por el resto de cuestiones. Pero gracias a esta primera fase exploratoria pudimos jerarquizar todas esas variables de las que hablaban Fisker y algunos otros autores, ¿no? Además, estuvimos viendo una muestra crítica recomendada por los propios expertos de grandes grupos de interés que dividimos de alguna manera como en 4 cuadrantes, de manera que metodológicamente nuestra fórmula para cada una de las variables era puntuación media que ha dado el grupo de expertos a esa variable por, digamos, tramo, uno de los 4 tramos en los que
por el dato que teníamos de ese lobby, el grupo de interés se situaba. Y estos eran los cálculos que íbamos sumando para generar un ranking por capacidad de influencia de los grupos de interés en España. Hemos repasado en esa edición de 2022 186 organizaciones, grupos de interés profesionales, grupos de interés empresariales. Claro, aquí teníamos sectores tan variopintos como la salud, la construcción, la transición digital, ¿no? El mundo tecnológico. Nosotros, bueno, pues teníamos quizá un poco la idea de que en España sectores como la energía, sectores como la hostelería, pues iban a dar el do de pecho. Y sin embargo, centrándonos en el transporte y la movilidad, que tiene mucho interés por su evidente vinculación hoy en día a las cuestiones de cambio climático, sostenibilidad, que siempre están en el candelero, pues parece que son como, este caso, por ejemplo, de la movilidad y el transporte, como un sector emergente en capacidad de influencia. De repente nos encontramos con que si hacíamos las medias de los puntos que esos sectores obtenían con sus organizaciones en este ranking, teníamos en primer lugar la transición digital, organizaciones como Adigital concediendo mucho peso en términos de influencia a este sector. Teníamos a continuación, si mal no recuerdo y si no, permitidme que lo consulte, pero efectivamente el agroalimentario. Y en tercer lugar ya nos encontrábamos con la movilidad y el transporte. Y sin embargo, los más clásicos, como los que estaba mencionando antes, energía, bueno, hostelería, cómo no iba a ser influyente en un país como España? Pues se quedaban un poco en el vagón de cola, ¿no? Frente a quizás los issues que colocan en una posición privilegiada a sectores como el transporte y la movilidad en estos momentos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros pudimos sacar unos resultados específicos de la movilidad y el transporte, como que, por ejemplo, cuando observábamos a los mejor posicionados dentro de este sector, veíamos que casi al mismo nivel sacaban máximas puntuaciones, tanto por el número de miembros como por la participación en comisiones, en grupos de trabajo que elaboran propuestas que toman parte en el redactado, ¿no? De las leyes y de las, como digo, las propuestas políticas, ¿no? También dividimos este sector en concreto, movilidad y transporte, de una serie de subsectores, porque evidentemente aquí hay fabricantes, hay distribuidores, hay reparadores, ¿no? Y constatamos como, bueno, no había gran sorpresa en el sentido de que la industria automovilística, tal y como también viene diciendo la literatura por episodios específicos, pues es el más influyente, ¿no? Después, hombre, nos podríamos meter a comentar cómo incluso el transporte de personas está por delante del de mercancías, ¿no? Y quizás esto pues, les repercute en cuestiones pues, como la situación inflacionaria que tenemos a la hora de ejercer esa influencia, ¿no? Que hay una mayor debilidad de ese subsector de mercancías frente al resto de subsectores conceptualizados en el mundo del transporte, ¿no? Podría dar lugar para bastante más comentario y está en el artículo, lógicamente, los hallazgos y las conclusiones, pero como nos presentaba Jesús al principio, hombre, nuestra máxima voluntad o nuestra mayor ilusión sería que fuese un buen punto de partida metodológico para que cualquier investigador tuviera una referencia con la que construir una valoración de la capacidad de influencia que un grupo de interés está teniendo sobre las políticas públicas en función de los recursos con los que ha logrado hacerse. Ya digo, miembros, presencia en comisiones, su propia experiencia medida en años, etcétera, ¿no? Muy bien, Sergio, pues finalizamos aquí la presentación, esa síntesis de vuestras investigaciones, de vuestros artículos y comenzamos ahora el debate. Preguntas, dudas que tengáis, no solo autores y autoras, también el coordinador. Adelante, todo vuestro debate. A mí se me ocurría, bueno, empiezo porque he visto que estabais un poco así tensos. Se me ocurría cuando escuchaba a Rosa, si ahora Twitter
en la actualidad, con toda la polémica, Elon Musk y tal, ¿crees que tendría tanta relevancia o está perdiendo parte de su relevancia? Se me ocurrió esa pregunta y luego se me ocurría otra. Vivo en Barcelona y se me ocurría, o me preguntaba cómo trabajasteis los tweets del Ayuntamiento de Barcelona, porque son todos en catalán. Eso como anécdota, ¿eh? Realmente la pregunta seria es la anterior, ¿eh? O sea, realmente Vale. yo creo que Twitter está perdiendo pistonada, por decirlo de alguna manera, y algunas corporaciones o algunas instituciones están saliendo de él. Entonces, ¿cómo lo valoráis? Efectivamente. Pues bueno, pues empezamos por lo menos relevante, ¿no? Pues muy fácil, Sergio, hay traductor. Sí. Sí, Yo pero... yo soy catalana aquí donde me ves, pero soy de nacimiento, o sea Vale. que apenas sé catalán, pero sí que es verdad que tienes la posibilidad de traducir, como los mensajes son tan cortitos, tienes la posibilidad de traducirlo muy No, fácilmente. ¿sabes por qué te lo decía? Porque aparecía canalla en el tweet Sí, y digo, ostras, a ver que esto cómo lo han traducido, ¿no? ¿verdad? Sí, porque puede Y parecer era por cualquier eso. cosa. Sí. No, Era eso por eso. eso fue fácil. También me parece que nos pasaba con Valencia, Sí. pero bueno, eso fue sencillo. Y en cuanto a la otra pregunta sobre la relevancia de Twitter, también es cierto que todo esto que estás comentando se viene produciendo desde hace 3 Sí. meses para acá, quizá 2. Entonces, realmente no nos afectó a esta investigación que fue entre abril, mayo de 2023. Ahí estaba Twitter X ya en su máximo apogeo a lo que en el ámbito en el que nos estamos moviendo, que es el de los periodistas, este es un mundo, y el de los políticos, este otro submundo, todavía más concreto, y nosotros las administraciones públicas, ¿no? Que era nosotras lo que queríamos investigar. Entonces, Twitter sigue siendo, o seguía siendo en ese momento, la principal red social de comunicación, de interés, la que abres por la mañana, lo primero que haces es ver lo que se publica ahí, ¿no? Y es más, os diría que sigue siéndolo. A pesar de que de determinadas instituciones, organizaciones, entidades se están saliendo o anunciando que se salen, la administración pública, que es el elemento en el que nosotros, el objeto de nuestro estudio, es muy lenta para todo. Para todo es muy lenta. Entonces será muy lenta también para salirse digamos, de la influencia de X. Muy bien. Y luego... Yo sí, perdón, Sergio. No, solo una cosita. Como he visto que tratas temas de polinización, no sé si conoces un documento de Llorente y Cuenca sobre la droga oculta. No, Es muy bueno. Si eso ya te lo pasaré en privado, sí. porque es muy bueno, ¿no? Hablando sobre polinización. Y al final es una consultora de comunicación líder en España y en parte de Latinoamérica. Pues sí, todo me interesa porque estoy además, como ha comentado Jesús antes, estoy en mi fase de estudios de doctorado, con lo cual ahora mismo estoy ávida de todo tipo de conocimiento y aportaciones. Gracias. Muy bien, de verdad. Antonio. Sí, le quería preguntar a Sergio Álvarez. Bueno, vuestro artículo está muy centrado en lo que podríamos llamar el lobbying directo, ¿no? En el sentido de el contacto más o menos personal, más o menos directo de los lobistas con los decisores y con el poder legislativo, ¿no? Os quería preguntar si, aunque sea en el marco teórico, ¿habéis encontrado algún equivalente a lo que habéis hecho vosotros respecto a la comunicación? Es decir, estudios que consideren la comunicación, es decir, el grassroots lobbying, ¿no? El lobbying dirigido a la opinión pública como un factor de influencia, o predomina aplastantemente lo que podría ser el ejercicio de la presión directa y de la influencia directa. Bueno, voy a intentar dar titulares, es decir, en el momento de hacer la batida de marco teórico, de publicaciones, hay un número importante de publicaciones que se centran en el grassroots lobbying, pero quizás no como
un factor de influencia como tal, incorporar, pues, por ejemplo, una fórmula como la que estábamos presentando en este artículo. Otra cosa es que no hagamos la reflexión al respecto, porque, claro, la investigación al completo también requirió, digamos, hacernos nuestra guía exhaustiva de esos 186 grupos de interés. Y entonces constatas rápidamente que el lobbying indirecto, grassroots y otras muchas técnicas, está muy a la orden del día. Entonces, sí es una de las vías, ¿no?, que entendemos que se abren. O sea, realmente la influencia sobre la opinión pública, cómo de influyente te hace globalmente y en comparación con los elementos que hemos introducido en este trabajo para que realmente lleves la voz cantante y tengas más opciones de materializar las políticas que tú defiendes, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguna? Sí, adelante, Inés. Yo tengo una pregunta, está bien para Rosa, perdón, Rosa, que esto no es un tribunal. Sino, cuando... Me viene bien, ¿eh? Me viene bien. Para Cuidado, ensayar. todavía no es doctora, cuidado. No, quería saber, por un lado, si habías incorporado al análisis, entiendo que esto es una parte de una investigación más grande que estás haciendo como parte de tu tesis doctoral, si habéis incorporado temas de dinero, por ejemplo, cuánto dinero invierten los ayuntamientos en publicidad, porque la interacción orgánica en Twitter es prácticamente nula, ¿no? Como el modelo de negocio había cambiado con la compra por parte de Más también, que fue fines de 2022. Si haces algún tipo de análisis esto sobre infraestructura, sobre las normas comunitarias de la plataforma, sobre qué tipo de contenido se da más prevalencia o no, cuál se penaliza, ¿no? O sea, como la parte más material del análisis y cómo impacta en la difusión de los contenidos. Y también si hay una parte que ponías mentions, pero si habías introducido el análisis o lo ibas a hacer en el futuro, todo el tema de interacción, de qué manera interactuaban las cuentas oficiales con otras cuentas, quizás no con una publicación o con análisis de contenido específico, pero quizás con me gusta, con seguidor, con a qué cuentas siguen, a qué cuentas no siguen, como la parte no tanto de contenido, sino de interacción y redes de las cuentas. Eso. Gracias, Inés. Pues realmente esta investigación es colateral a mi línea de investigación para la tesis. Lo que pasa es que sí que me interesaba mucho ese difícil equilibrio que hay entre el carácter de servicio público que tienen las administraciones o que deberían tener las administraciones públicas y su comunicación, sus mensajes, también a través de redes sociales, ese carácter de servicio público, esa neutralidad. Me interesaba mucho ver ese difícil equilibrio, más aún en un periodo tan complejo y tan complicado como puede ser un periodo electoral, porque si lo es habitualmente, y creo que tú misma hablabas antes de la campaña permanente, ¿no?, que estamos en campaña permanente ya siempre, si lo es habitualmente en periodo electoral, el tema es muchísimo más complejo, ¿no? Y la verdad es que yo he trabajado muchos años en una administración, en comunicación de una administración, y realmente era muy complicado cuando se convocaban las elecciones, cuando ya teníamos la campaña electoral inminente y ya cuando estábamos dentro de la campaña electoral, los que estábamos en la administración pública pura y dura, en comunicación pura y dura de la administración pública, teníamos una vida muy complicada, muy difícil, ¿no? Entonces, quizá por ahí es por donde yo quería más centrar este artículo, y de hecho es por donde se centra mi investigación doctoral. Entonces, este artículo sí que es verdad que nos ha dado pues pie a otras posibles investigaciones, como esa que estábamos comentando, ¿no?, de ver por qué no hay una normativa específica todavía sobre esta materia, ¿no?, sobre comunicación institucional pública en periodo electoral, ¿no?, en redes sociales en concreto. Entonces, por ahí irían los tiros. En cuanto a lo demás, pues sería muy interesante estudiar no solo 5 grandes ayuntamientos, sino a lo mejor todos los ayuntamientos, los principales ayuntamientos españoles, y ver realmente
cuál es su estrategia, ¿no? ¿Cuál es realmente su estrategia? ¿Cuánto dinero dedican? ¿Qué equipos tienen en redes sociales? Porque estoy convencida de que se hace todo mucho más domésticamente de lo que parece, ¿no? Realmente. Entonces, sí que es verdad que sería muy interesante analizar eso. De hecho, mi tesis va un poco por ahí, por los equipos de comunicación, ¿no? En concreto de administraciones públicas, en concreto de un territorio concreto de España, pero sí analizar esos equipos, esa profesionalidad de esos equipos y si realmente son profesionales o no lo son. Entonces, sí, la verdad es que me has dado muchas ideas para poder seguir avanzando en esa línea. Muchas gracias. Gracias, Rosa. ¿Alguna otra pregunta? Como os habéis percatado, y antes lo comentábamos al principio, Horizonte Mediterránea es un punto de encuentro entre personas con intereses afines desde el punto de vista investigativo, pero también es un proceso formativo. En el caso de Rosa, pues esperamos que así lo sea. Y para finalizar, y también aludiendo a la parte final de la intervención de Rosa, sí que me gustaría conocer del representante de cada uno de los artículos o la representante, y Rosa ya lo ha avanzado, pues que la escucha o de la síntesis de cada uno de los textos, pues qué os ha inspirado, si os ha generado alguna futura línea de investigación, algún cambio metodológico o alguna perspectiva temática que a lo mejor podáis sumar a esa investigación, a esas líneas de investigación que ya mantenéis. Y así, si os parece, con esa aportación finalizamos la celebración de este Horizonte Mediterráneo número 14. El orden lo dejo a vuestra intervención. No sé si quiere también comenzar Sergio, que parece el más... Sergio Rodríguez. Yo, sinceramente, al escuchar a mi tocayo, yo estaba pensando que, como yo me dedico al marketing, de si eso lo podría llevar a analizar influencers. O sea, realmente coger su corpus y tal, y su teoría, y ver si eso sería aplicable a la investigación de la influencia utilizando a los propios influencers, valga la redundancia. Yo creo que sería interesante ver si es factible. Bueno, seguramente habría que empezar casi de cero. A lo mejor puedes coger el esqueleto de... Tengo una serie de expertos, paradójicamente, a su vez, de líderes de opinión sobre influencers que me pueden dar esa puntuación, pero claro, lógicamente todo el trabajo de estado de la literatura para determinar qué se les pregunta a ese panel exploratorio, pues estaría ahí por delante. Y por mi parte, bueno, simplemente añadir que en conjunto el número, creo que la mayor aportación que a nosotros en particular nos hace es el potencial de todo el campo de la comunicación política y de entender el tema de lobbies y de asuntos públicos como un ámbito de la comunicación política, de las relaciones públicas políticas, para abrir la mente y enfocarlo a veces pues desde el punto de vista de oye, estamos en la comunicación de la gestión de lo común, aunque sea para ejercer influencia, ¿no? Y es otro prisma que a lo mejor pues se nos enciende una bombilla. Inés, por ejemplo. No sé si Rosa querías hablar, que querías hablar primero, así que dale. Nada, simplemente... Disculpa. Nada, no pasa nada. En relación al artículo que ha presentado Sergio Álvarez, me ha interesado mucho esa construcción, ¿no? de ese ranking, cómo ha sido el proceso y sobre todo que vuestra intención sea además dejarlo ahí, bueno, como en toda investigación, pero que además un poco era el objetivo, ¿no? Que fuera la base de otras investigaciones, no solo vuestras, sino de otros investigadores. Entonces me ha interesado mucho cómo habéis construido ese ranking. En cuanto a la investigación de Sergio Rodríguez, la verdad es que quizás sea la que más encaja con mis propios intereses, ¿no? Y con mi línea de investigación. Y me gustaría saber creo que lo ha dejado caer un poco, si pensáis a lo mejor seguir analizando
a otros partidos políticos, uso de medios pagados por otros partidos políticos. Y otra pregunta que se me ocurrió antes también era cuál es que imagino que en el artículo queda clarísimamente definido, cuál es el medio de comunicación más útil para este partido en concreto. Creo que la televisión, ¿no? Sí, la televisión y los medios digitales, Ajá. en este caso, en el caso de Vox, son los medios principales. Sí, está pendiente. Lo que pasa es que cuesta, o sea, es mucho tiempo analizar muchas piezas publicitarias y requiere un esfuerzo grande, ¿sabes? O sea, al final elegimos Vox, pues aparte de la preponderancia de ese tipo de partidos a nivel europeo, también porque era el más pequeño. O sea, también nos ayudaba el tamaño. O sea, coges PSOE, PSOE o PP y la cosa se te agranda bastante. Entonces es una cuestión de tiempo. Pero sí, es factible. Es factible. Muy bien, gracias. De nada. Antonio, para finalizar y concluir el webinar. Yo tengo una cosa para decir. Inés. Después Antonio puede cerrar la ronda. Sí. No, a mí me llamó la atención cuando Rosa contaba sobre su investigación y decía, yo fui parte de un equipo de comunicación puro y duro, de un ayuntamiento y sé lo que es vivir en un periodo de campaña, las presiones, etc. Entonces me llamó la atención y digo, ¿cómo se alimentaría esa investigación? Que entiendo que estás usando muchos métodos cuantitativos de algo etnográfico, ¿no? Ya que conoces esos equipos, que lo viviste en primera persona, ¿no? Este cuestionamiento que siempre se nos hace de la distancia epistemológica, del rol del investigador frente a su objeto de estudio. ¿Cuánto conocimiento hay en esa experiencia y cómo podemos lograr construir conocimiento científico a partir de esa experiencia? Como en el sentido de, es un llamado de atención a cómo podemos encontrar y construir conocimiento también desde esos espacios y de esas fuentes que son tan valiosas. Entonces, me gustaría, o es una invitación, después cuando te leamos por otros lados, a que incorpores también esas dimensiones del conocimiento que son muy valiosas de identificar, de encontrar y de enmarcar en una investigación más amplia sobre el tema que estás estudiando. Muchísimas gracias, Inés. La verdad es que yo también te tengo que leer más a fondo, porque me ha gustado mucho cómo ha sido, sobre todo tu disertación. O sea, lo que más me ha gustado de todo ha sido tu disertación, porque ha sido muchísimo más natural que la mía. Fui corta. No, y muchísimo más corta como le gusta a Jesús que la mía, con lo cual, en ese sentido, me ha gustado muchísimo tu disertación. Bueno, pues la verdad es que es difícil lo de aplicar todo lo que tú sabes, porque además yo he estado muchos años en comunicación institucional de un cierto nivel, es muy complicado separarlo para que no te influya a la hora de tenerlo como objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso por una parte ha sido, o está siendo, mejor dicho, porque estoy todavía a medias, está siendo complicado. Pero por otra parte, tengo muchas fuentes de mi mano todavía. Y si no están de mi mano, estaban hace 5 minutos. Entonces, las tengo muy cercanas, con lo cual a la hora de hacer los trabajos de campo, los estudios de campo, me resulta muy fácil. O sea, tengo bastantes contestaciones cuando hago cuestionarios y demás. Tengo, en ese sentido, fuentes muy a mano. Pero, por otra parte, lo positivo sería que tengo mucha motivación, porque el objeto de estudio me interesa muchísimo. Ver cómo no cómo la práctica se convierte en teoría, sino cómo la teoría ya existía y se estaba haciendo la práctica a lo mejor ni siquiera sin conocer la teoría, pero esa teoría sí que conocía la práctica. No sé si me estáis entendiendo. O sea, yo creo que la práctica viene primero, en general, y que no luches. Teoría, No efectivamente. luches contra esa influencia, sino que al contrario, me parece que hay que explicitarla. Sí. Y al explicitarla, también quien te lee sabe de dónde está viniendo ese conocimiento. Creo que tenés una posición privilegiada y no hay que luchar contra ella, sino hacerla explícita para saber desde dónde estás construyendo ese conocimiento, que creo que es muy valioso, saber que vos estuviste ahí y eso te da una experiencia, un insight, una mirada que alguien que es muy lejano no puede tener. Muchas gracias, Inés. Antonio, ahora sí, sin saltar a nadie. Bueno, ya para cerrar, yo lo que quería era, bueno, ya los textos son todos magníficos, ya hemos tenido aquí una sinopsis muy ilustrativa de cada uno de ellos y solo me queda agradecer de nuevo a Jesús y a Victoria desde Mediterránea su labor, a los autores, por supuesto, y también quiero hacer una mención a los revisores, los grandes olvidados, los grandes silenciosos,
y que, nunca mejor dicho, anónimamente mantienen en pie todo el sistema de las revistas, ¿no? Y en definitiva, en cuanto al monográfico, creo que para todos los que nos dedicamos a estudiar la comunicación política y fenómenos anexos, el monográfico va a resultar de interés, sobre todo porque todas estas 5 aportaciones han sacado a la luz cuestiones muy relevantes y poco estudiadas. Creo que en ese aspecto el monográfico lleva al mainstream, digamos, de la comunicación política temas como lobbies, think tanks, comunicación institucional, etcétera, que no siempre no están no tienen el nivel de popularidad que la comunicación política de los partidos, esencialmente. Fantástico, pues muchas gracias, no solo a cada uno de vosotros, también hacerlo extensivo ese agradecimiento a vuestros coautores y coautoras y nada, agradecemos vuestra participación también en este webinar. Cuidaos, un abrazo, chao.